De mi casa se llevaron una joya, se llevaron un ser querido. La verdad fue un mayor palo que los han llevado en la vida. Empezamos a tomar declaraciones, a acotar zonas, a localizar testigos. Allí no se había perdido un niño en Santa Lucía, se había perdido uno de los nuestros. Todo lo que vamos a hacer, tenemos una piedra delante. Creo que si ya no sale lo que tiene que salir, no voy a seguir para adelante. Yo por lo menos no voy a seguir. Marcos García Montes, letrado de sobra conocido por todos a nivel nacional, ha llevado uno de los asuntos más importantes. Durante muchos años se ha granjeado una fama avalada por éxitos en el entorno jurídico. Gracias por atendernos en los podcasts de Canal 7 y en este caso es uno concreto que para nosotros es muy importante, que es el de la desaparición de Jeremy Vargas, coincidiendo con el que sería su 25 cumpleaños. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por los elogios inmerecidos y a pesar de que la gente no lo crea, los abogados vamos conforme con los tiempos. Yo en 53 años pasé de ser el abogado de Bertín Osborne, de Rocío Jurado, al del caso Baninkoff, al de Ruiz Mateos, que se ganó en el Tribunal de Derecho Humano de Estrasburgo, ganar Guantánamo, y ahora estamos con el tema Rodolfo Sancho y Jeremy, que parece ser que son los intereses nacionales, que efectivamente son dos temas que todavía no se han terminado, y falta mucho. No se han terminado. En el caso de Jeremy Vargas se cumplen 25 años del nacimiento de aquel niño de gafitas y de sonrisa bastante lindo, ¿no? Sí, que llenó de carteles, pues no solo la isla de Gran Canaria, las Islas Canarias en general, sino yo diría que toda España. Todos tenemos en mente esa imagen de Jeremy Vargas. Sí. Y un procedimiento que se gestó en el momento de su desaparición y que luego se archivó por orden judicial hasta que llegó usted a ese procedimiento, peleó hasta la reapertura y consiguió que se volviera pues, a investigar a una persona que yo luego profundizaremos. En primer lugar, Marcos, ¿cómo fue su llegada al caso de Jeremy Vargas? ¿Cómo fue ese contacto con la familia y cómo fue su aterrizaje en este procedimiento? Pues me contactó la tía Coraje, Milagros, una gran persona. Yo le dije que para reaperturar un procedimiento hay que estudiarlo, porque si no hay motivos no se puede reaperturar que haya hechos nuevos o pruebas nuevas, ¿no? Entonces estuvimos estudiándolo durante 7 u 8 meses y vimos que hacía fisuras y quiebra y hacía agua por todos los sitios. Había diligencias que se habían investigado y para mí lo más grave de este asunto era que el juez, que tengo yo todos mis respetos para el juez que tramitó en segunda instancia el caso y que lo sobreseyó, pues además de que fue sancionado por el Consejo del Poder Judicial porque tuvo un enfrentamiento con el coronel Corbín de la UCO, magnífico guardia civil y gran investigador, pues vimos que hacía aguas porque decía cosas en sus resoluciones que eran francamente graves. Y lo digo siempre con respeto para el juzgado, pero claro, no me voy a callar. Yo no me callo ni debajo del agua. Por ejemplo, decía que las declaraciones de unos presos preventivos de la prisión de Botafuegos y de Juan Grande, Las Palmas 2, que estaban producidas por el consejero de servicios penitenciarios. Eso quiere decir que está acusando a la Junta de Tratamiento y a la prisión de prevaricación y cohecho. Y al juez de vigilancia también, ¿no? Me pareció muy grave el tema este y sobre todo que habían hecho unas manifestaciones espontáneas. Entonces, después de todo esto, pedimos la reapertura, empezó la reapertura y yo me acuerdo que leyendo las declaraciones del Rubio, vi algo que era absolutamente nuevo. Primero, que él se ubicaba allí. Si él se ubica allí, tiene que dar explicaciones. En el caso de Bretón, él se ubica con los niños de la mano y a partir de aquí no es la prueba diabólica, es la contraprueba. Si usted tiene los niños, dígame qué ha hecho con ellos. En este caso, si el Rubio dice que él estaba allí y luego nos cuenta una película que no se la cree ni un niño pequeño, de que había unas mujeres secuestrando al niño, etcétera, etcétera, que es imposible porque se demostró que allí no había nadie, pero se ubica en el lugar de los hechos y en la parcela de los hechos, hay algo que dice que a mí me sorprendió, y era que el niño estaba azulado. Entonces, claro, yo cuando veo que está azulado, digo, hombre, no creo que se hubiera pintado la cara. Entonces, el azul supone una pérdida de oxígeno en la sangre, una cianosis, y lo primero que hice fue hablar con Milagros y con Itaisa y con el magnífico abuelo Coraje, la abuela Mima y el abuelo Pepe. Digo, ¿el niño tiene alguna enfermedad? Y claro, todo me acuerdo, se me pone el pelo de punta. Me acuerdo tomándome en casa de ellos, porque me preparaban siempre un sándwich y una Coca-Cola. Son unas personas casi de la familia, ¿no?
Y entonces digo, ¿pero el niño tenía algo? Y dice, claro, nació cianótico, nació con un problema asmático de insuficiencia respiratoria. Digo, ¿y esto cómo no ha salido? Entonces le digo, inmediatamente hay que ir al hospital público que tramitó todo esto para que me manden la documentación. Y también en esa fecha logramos contactar y vino a verme el chico que era menor de edad, que va en la bicicleta a comprar el pollo, a los pollos, este tema, y estuvo viéndome. Y vi que era una persona que lo que contaba era fácil, creíble y sobre todo espontáneo. No había ningún tipo de dudas, ¿no? A pesar de que la familia no querían mucho la exposición pública, ¿no? Y entonces me di cuenta de que esto había otra línea de investigación. ¿Qué hicimos? Pues presentar la ampliación. Había inclusive otro que era cliente mío, un ciudadano español de procedencia árabe, que nos dijo que en la prisión de Juan Grande estaba en el módulo de respeto y que ahí contó cosas muy fuertes, el Rubio, sobre que él estaba detrás del crimen. Claro, le trajimos o de la desaparición, le trajimos a declarar. Bien, es cierto que la Fiscalía no hizo mucho caso porque no hacía ningún tipo de pregunta, pero bien, para eso estamos nosotros, para trabajar, ¿no? Y nos encontramos con que se oficia al Instituto de Medicina Legal, a los médicos forenses, para que informen. Pedimos, el juez nos lo deniega, luego se admite nuestro recurso y el 12 de noviembre del año 2021, hace 3 años casi, accede a que los médicos forenses efectúen un informe acerca de la cianosis. Bien, contestan en febrero del año 2022, 3 meses después. Hombre, han tenido tiempo, han tenido tiempo. Diciendo una serie de cosas que eran pájaros y flores. No respondían a las preguntas que les hemos formulado. Bien, reiteramos que no estamos de acuerdo porque no han contestado a lo que el juzgado admitió, no a mis preguntas, a las que el juzgado le requiere para que lo realice. Y 4 meses después de la aclaración, en julio de 2022, tampoco contestan. No contestan y contestan diciéndonos lo mismo, que se reiteran en lo solicitado. A partir de aquí hemos pedido una nueva aclaración en octubre del año pasado y estamos pendientes de ver qué pasa con esto. Pero todo ello salpicado con que el juzgado tiene pendiente de que nuestros peritos privados nos hagan un informe, porque nosotros seguimos manteniendo, y tenemos literatura científica, hemos hablado con un magnífico médico forense de Madrid y con los peritos Balfagón y Chipirrás, en el sentido de que esta cianosis o esta insuficiencia respiratoria asmática no es como ellos dicen, que la ve un neonatólogo y que ya no se produce más. Porque me dijo la familia, ¿cómo que no? Si el niño le hemos llevado 40 veces al médico hasta que desapareció, porque cada vez que tenía una situación de estrés o de problemas respiratorios, de una gripe, un resfriado, se ponía cianótico. ¿Cómo los médicos forenses pueden decir que no? Si lo hemos visto nosotros. Y se enfadaban, y yo también. Y hemos visto literatura científica en el sentido de que así es, que es una enfermedad que se proyecta toda la vida. Es como si el asma, digamos, que solamente se produce a los neonatólogos, a los recién nacidos. No, hombre, no, vamos a ser serios. Y seguimos sin contestarnos, pero nosotros estamos terminando el informe que tenemos pendiente y este informe, porque yo siempre pido un adelanto. Si el médico o los peritos míos, el informe que van a hacer no me beneficia, ni lo presento, ¿no? He hablado con ellos y me han dicho que sí, que tenemos razón y que están terminando. Ese es el esquema donde nos encontramos. Nos encontramos en una situación en la cual pues, el procedimiento puede dar un giro de 360 grados e ir abocado a una posible celebración de juicio, por parecer un escenario optimista, o que se sigan rocando en el tiempo, porque desgraciadamente los acontecimientos hasta ahora han sido así. Usted, no desde el punto de vista personal, sino profesional y con la experiencia que atesora, ¿qué perspectiva tiene? Nosotros nos centramos en vías de investigación. ¿Qué más vías de investigación habría más que la que se practicó sobre el Rubio? Y no había ninguna más. O sea, no tenemos ninguna sospecha de que sean terceras personas. Es el punto a investigar, el punto indolens. El informe de la UCO, magnífico. Magnífico, y van resaltando todo ello. Pero es que además se entrevistan en el centro penitenciario los miembros de la Guardia Civil y dicen que esto me habló con todo tipo de clarividencia y que no estaba presionado por nada. Entonces, nosotros funcionamos, entre comillas, con las cartas marcadas. Que el informe de la UCO no es un informe falaz, inveraz, que
la cianosis se proyecta durante todo el tiempo porque la familia lo dice. Es que teníamos que llevarle cuando tenía esto. Entonces, no me pueden decir los médicos forenses que eso no es así, porque la familia le veía cianótico. Y luego han aparecido otros detalles que, por ejemplo, el juez de instrucción dice que los niños, el niño en una declaración tenía gafas verdes y en otras azules. Y le dijimos, señor juez, mírelo. Una foto en la que era unas gafas con el chasis azul y con la patilla verde. Así de sencillo. Es decir, esto es retorcer el tema. Menos mal, y lo digo con respeto para este juez, que ha aparecido una nueva jueza que lo está haciendo magníficamente bien y sobre todo con rigurosidad, porque en España, por desgracia, muchas veces nos olvidamos de las víctimas. Y el Estatuto de la Víctima en España y las directivas de la víctima en la Unión Europea, Consejo y Parlamento, son sagradas. La víctima tiene tantos derechos como el acusado o presunción de no culpabilidad. Y es donde nosotros estamos. Si no hubiéramos visto que aquí hay algo muy importante, estaríamos tranquilos. Pero repito, si el rubio se ubica en ese lugar, si falta la verdad diciendo que fueron unas terceras personas, y si él dice que el niño tenía la cara azulada, y además el testigo dice que le vio tal, está claro que el coche era el de él, que él estuvo allí y que por lo menos tiene que abrirse un procedimiento por detención ilegal, porque como en el caso Bretón no se puede hablar de asesinato mientras que no aparezcan restos. Bretón estuvo imputado por detención ilegal o secuestro, llámese, no es una forma jurídica, pero bueno, es el concepto desde el pueblo llano, ¿no? Secuestro, y si aparecieran, como en el caso de Bretón, huesos de los menores, sería ya asesinato. Ahora estamos en detención ilegal. Eso es un aspecto que yo quería abordar con usted, sí, para que los lectores y los espectadores nos entiendan. Hablamos de términos jurídicos, hablamos también de lo que es la jerga sí. habitual. Usted ha hecho referencia a varios conceptos: desaparición o crimen, detención ilegal, homicidio, asesinato. Es decir, en el caso de Yerby Vargas, en este procedimiento que se está todavía instruyendo contra Antonio Ojeda Bordón, conocido como el Rubio, ¿de qué delito, de qué hecho estaríamos hablando, don En principio Marcos? Es un delito de detención ilegal, sin dar cuenta del paradero del detenido, que sería enjuiciado por un tribunal profesional, por 3 magistrados, no por un tribunal del jurado. Si apareciera un homicidio, por supuesto que sí, ¿no? Pero es que, además de todo ello, es que hay una serie de indicativos en este procedimiento. Por ejemplo, él habla, se me fue de las manos, se lo dice a un interno, pero dice algo, se nos fue de las manos. Ahí está la S. Nosotros hemos incidido en que él tenía mucha amistad con su primo, no sabemos si su primo está o no detrás, pero en todo caso que nos diga el Rubio, cuando dice se nos, plural, fue de las manos, ¿quién más estaba con él? Porque no dijo se me fue. Y esto hay que verlo, y el juez tiene que verlo. La Fiscalía, por cierto, estuvimos hablando con el fiscal superior magníficamente bien, un hombre del Río, un hombre... del Río, que ahora está en el Tribunal Supremo. Eso es, está en el Tribunal Supremo, un hombre que fuimos sin hora al edificio del Tribunal Superior de Justicia y nos recibió. Yo dije, señoría, vengo a verle yo solo con la familia, y dice que entren todos. Un hombre que se abrió, porque lo que está claro es que él quería la verdad, ¿no? Y ahí estamos peleándonos, ¿no? Pero peleándonos con una serie de diligencias que tienen que dar lugar, sin duda ninguna, a que se procese al Rubio, y luego ya veremos, con su derecho de defensa, etcétera, etcétera. En esa tesis que usted plantea, a nivel jurídico, se haría fundamental, corrígeme si me equivoco, sí. lo digo sí. a título particular, una declaración del Rubio, claro. el que hable, el que cuente, pero él se ha acogido siempre a su sí. derecho a no declarar. Entonces, si él sigue enrocado en esa posición de no querer le perjudica. Nunca pregunta, ¿usted qué dice? Le perjudica. ¿Y no le perjudica también a la acusación, en caso de...? Estamos acostumbrados, por desgracia, que los abogados recomiendan a los clientes no declarar. Yo únicamente recomiendo no declarar cuando está declarado secreto el sumario, porque si no conozco de qué se me acusa, de qué voy a declarar, pájaros y flores. Pero hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos del caso Murray, que en España ya está aplicada, como no puede ser de otro modo, en la que el acusado que se niega a declarar, y es importante, si no da respuesta a cuestiones que le pueden perjudicar, las está asumiendo. Cuidado con el tema. Entonces, que el silencio del acusado no es un silencio grandilocuente, que no tiene quiebras, puede tener quiebras. Entonces eso el abogado tiene su responsabilidad. ¿Que él no me quiere contestar? Pues tendrá que decir, como yo le diré, ¿usted le dijo esto a la policía? ¿Le dijo que el niño estaba cianótico? ¿Por qué?
cómo le vio cianótico, etcétera. Me tendrá que decir si le dijo también a uno de los internos que se nos fue de las manos. Y luego también podemos hablar de esa finca donde había cerdos, un colchón, se quemó el colchón, que también aparece en el procedimiento. Y sobre todo, que su antigua compañera también habla mucho de él y cosas muy delicadas. Esto que nos diga él si es verdad o no es verdad. Y que se defienda. Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio, en su momento no fue investigado inicialmente por la Guardia Civil, sí. En esa fase inicial de la investigación. Hablo fase inicial que duró muchos años, es decir, sí, que no parezca que fueron las primeras semanas, primeros meses, pero luego hubo una serie de circunstancias que lo introdujeron en el procedimiento no solo como testigo, sino con calidad de investigado. Fue esa agresión sexual que él cometió, por la cual fue condenado a prisión, también por otro menor en el municipio de Santa Lucía, sí. Y también se recogieron unas imágenes en las cuales incluso él en una entrevista ante Antena 3 manifestaba, efectivamente, sí. Realizaba unas manifestaciones. Él incluso en el procedimiento en el que fue condenado repitió un modus operandi, justamente, que fue a la Guardia Civil a denunciar unos hechos, no le hicieron mucho caso, y también en el caso de Jeremy también, claro, se produjo esa circunstancia. Bueno, hay una... Eso podríamos, sí, decir, don Marcos, que fue un punto de inflexión básico, ¿no? Y fundamental, claro, de este procedimiento. Porque este hombre se dirige a un medio de comunicación, a Espejo Público, sin que nadie le llame, y hace unas manifestaciones que hemos pedido que la Guardia Civil las aporte de nuevo, porque no están en el procedimiento de Espejo Público, y esas imágenes, en mi opinión, hablan solas, porque revela datos que nadie conocía. Y es donde estamos, en esta reapertura del procedimiento, y con la esperanza de que la familia, que no quiere venganza, sino justicia, sepa qué pasó. Porque el problema que hay en la psicopatología de la víctima, hay dos duelos, o tres, por mejor dicho. Uno, el de la muerte o desaparición. Si es muerte y no aparece el cadáver, como en el caso de Marta del Castillo, fue asesinato, porque apareció sangre, pues resulta que saben que la han matado a Marta, pero no tiene su cuerpo. Ese es el segundo duelo. Y el tercer duelo es el juicio, que te hace recordar y victimizarse de nuevo a la familia, ¿no? Y aquí tenemos que de los tres duelos tenemos uno, la desaparición. Nos faltan los restos y nos falta el juicio. En caso de que se fuera a juicio, en ese escenario hipotético, después de tantos años a la familia, por una parte, y a usted como letrado, el hecho de que no hubiera, insisto, hablamos, sí, de hipótesis, una sentencia condenatoria por ausencia de pruebas, el hecho de que se apareciera esa figura de la cosa juzgada, ¿entiende usted como entiendo yo que a la familia le da igual, que ellos lo que quieren es ver sentado a esta persona en un banquillo y que responda o no? Ellos me dijeron que investigáramos qué habría detrás de esta desaparición. Yo le dije que un homicidio. Que quién era el autor, le dije quiénes eran. Le dije las razones y de repente salta la explosión, esa bomba de relojería que es la cianosis, el niño azulado. Más las gafas verdes y más se nos fue de las manos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que ir uniendo. Entonces, esos indicios, más el indicio del centro penitenciario de Juan Grande, lo que habló él en el módulo de respeto, más tal, nos está llevando a que este hombre conocía por lo menos la desaparición. Pero es que se ubica allí. Y él ya, de ahí ya no sale. Él ya a partir de ahí tiene que dar explicaciones. ¿Explicaciones cuáles? Ya las dio. Se las dio a los compañeros de celda de estos dos centros penitenciarios. Otra figura que siempre ha estado presente en este procedimiento es quién fue o quiénes. Usted antes también ha aludido a eso, ¿no? De sí, quién o quiénes. ¿Es usted partidario de esa tesis de que Antonio Ojeda no fue el solo el que hizo desaparecer a Jeremy, que fue uno más de un grupo, una organización o simplemente dos personas, pero que no fue él solo? ¿Usted considera que cuando dice se nos fue de las manos, como el modus operandi es muy parecido al de la sentencia que estaba cumpliendo posteriormente, pues puede ser de las dos hipótesis una que colaborara en el secuestro, en la desaparición, una tercera persona, y otra que lo secuestrara y se llevaran al niño a un sitio donde supuestamente abusaran de él, ¿no? Las dos hipótesis son válidas, ¿no? Pero en todo caso, el que tiene que decirlo es él, porque le comenta a un compañero de celda, ni más ni menos que se nos fue de las manos. Sin embargo, él, en su declaración, cuando dice que vio al niño, ahí no ubica a nadie más. Entonces, claro, él tendrá que aclararlo. Nosotros lo tenemos que aclarar, porque, repito, si él se ubica allí y ve al niño, a partir de aquí nos tendrá que decir algo que sea creíble.
no esa ficción de que hubo una mujer que le secuestra, que eso es inviable porque ha habido cámaras y tal, y detrás no había nadie. En la parte trasera de la parcela no había nadie. Y siempre se habla de ese vertedero, perdón, Sí. que hay en esa zona de Santa Lucía, en Sí, el sureste de Gran justamente. Canaria, donde podría haber sido el lugar donde se ocultó. Claro, se habla de un vertedero, se habla de un colchón que estaba ardiendo, se habla de quemar un cadáver, es decir, esto no lo digo yo, está en el procedimiento. Y ya digo, la Guardia Civil, un magnífico informe que han hecho y sobre todo un informe muy riguroso. Don Marcos García Montes, la Guardia Civil también, cuando habla del Rubio, lo dibuja como una persona pues con ausencia de remordimiento, con capacidad para hacer cosas malas y sin tener que rendir cuentas a nadie. Es decir, siempre ha estado en una vida quizás un poquito rodeada de esa sombra, por decirlo de alguna manera. ¿Usted? Yo creo que es un hombre marginal y marginado, que es un hombre que tiene una psicopatología, y es una psicopatía. La psicopatía, que se llama trastorno asocial, es el señor que está contra el mundo, pero que no tiene ninguna reducción de pena, ni ninguna enfermedad mental ni trastorno, cuidado, salvo que estuviera potenciado con drogas o con alcohol. Aquí no está potenciado. Entonces, esa psicopatología, que es la patología que hemos dicho, el psicópata se produce como el hombre frío, de ánimo calculador, que no siente dolor. Y estamos en el caso que también le condené yo al asesino de La Baraja. Un señor que por la mañana sale con una pistola, deambula por todo Madrid y ve que hay un empleado de fincas urbanas, un portero, que con un mono y con su hijo van a prender fuego a la caldera, sale y le pega 2 tiros en la cabeza al padre en vez del hijo. Hombre, hay que ser una persona fría de carácter, ¿no? Que posteriormente, como aparece una baraja, él ya se convierte a sí mismo en el asesino de La Baraja, que no lo era. Es decir, son megalómanos, son exhibicionistas, son narcisistas, pero están bien de la cabeza. Y en este caso le lleva a que a mi cliente, a Salas Erazo, al economista que estaba en España terminando un máster, pues le descerraje un tiro en la boca que le destrozó toda la boca, ha tenido que ir al logopedia y toda una reconstrucción, y nos preguntaban, ¿y por qué le vio la cara? Y nos decía el profesor García Andrade, el magnífico médico forense, con el doctor Rollo Villanova, cuando una persona te amenaza con un arma, tú nunca le ves la cara, ves el cañón del arma, pero este hombre sacó de atrás el arma y le vieron la cara y lo reconoció en el juicio. Y estamos en un caso muy, muy similar. Es un psicópata de corazón frío, no le duele lo que hace, pero hay algo más. Es que encima es un pederasta porque está condenado como tal. Y hay que sumar todo, 1 más 1 más 1. Pederasta, psicópata, ánimo frío, se nos fue de las manos, estaba cianótico, se lo comenté a mis compañeros de celda, hay que ir sumando. Y esto no da lugar, por lo menos, a que se le procese. Luego ya tendrá un juicio con todas las garantías, se respetará su presunción de inocencia y si hay pruebas contra él se le condenará. Entiendo que usted es optimista. Soy optimista porque creo que tenemos las cartas que dan lugar a una sentencia condenatoria. ¿Su optimismo choca, don Marcos, con una situación de desánimo por parte de la familia que, a título particular, después de tantos años de su desaparición, siempre han sido incansables en la búsqueda y sobre todo en ese reclamo de justicia, ¿no? y de que no se cese en ese empeño de conseguir encontrar al autor de la muerte de su hijo? Pero a nosotros, en estos podcasts de Canal 7, pues la familia nos dijo que ya estaban quizás un poco empezando a perder el ánimo y que esta desaparición de Jeremy y este procedimiento judicial pues les había hecho pues abandonar a otra parte de la familia que sigue con ellos, como por ejemplo su hijo Adrian y demás, sí, y que también estaban pues pasando problemas. A usted como letrado de la causa, yo creo, y como ya se podría decir parte de la familia, yo creo que esta situación yo creo que todos los padres se vencen siempre por el hijo más débil, el hijo que tiene condiciones normales no tiene ningún problema. Y en este caso yo comprendo que ellos estén conmigo, la verdad es que están muy, muy animados. Bien es cierto que el tiempo siempre te va restañando y resquebrajando tu sistema espiritual y moral, ¿no? Pero claro, estamos pendientes de unas diligencias que son importantes y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que llevamos 3 años y pico con diligencias y creo que se han ido practicando, a pesar de los retrasos de los médicos forenses, se han ido practicando y que todavía a fecha de hoy faltan diligencias por practicar fundamentales. Espejo público, la credibilidad de los que han declarado y sobre todo el tema de la cianosis, que eso es demoledor.
La justicia siempre se ha dicho en España que es lenta. Yo quiero creer que pasa en todos los países. Usted que tiene experiencia internacional. Pero en este caso concreto, Marcos, 3 años para que se practiquen esas diligencias. ¿Cómo se le puede explicar eso al ciudadano de pie? Yo creo que en este caso la justicia no ha sido lenta. Ha sido lenta la investigación que la justicia ha delegado en terceras personas. Los médicos forenses, los informes, etcétera, etcétera. Pero creo que el juzgado ha percibido las pruebas que hemos propuesto, declaró la madre, declaró este señor árabe, propusimos diferentes diligencias, pedimos otras y sobre todo dijimos que cómo se le ocurre decir a un juez que este señor ha tenido beneficios penitenciarios por mentir. Hombre, eso es muy fuerte. Eso es acusar a un juez de prevaricación, de cohecho y al centro penitenciario. Y eso es absolutamente falso, ¿no? Entonces, claro, sabíamos que teníamos un juzgado que no era favorable, pero sabíamos que teníamos la verdad, teníamos la policía con nosotros y teníamos diferentes pruebas que se han ido practicando y que han ido encarrilando todo hacia la última que hay, que es la guinda, que es el informe médico forense nuestro, que está pendiente de terminarse estos días, y el informe de Espejo Público, que también es para mí determinante. Porque, repito, este hombre, Bordón, sin que nadie le diga nada, empieza a hablar de cosas que nadie sabía. A nosotros los periodistas nos gusta hablar siempre de plazos, nos gusta yo creo, ¿Usted entiende que antes de final de año, seguro, de alguna manera, cree que el caso puede dar un paso de gigante hacia un lado o hacia otro? Claro, pero un nosotros paso vamos a intentar presentar el informe o antes de verano o inmediatamente en el mes de septiembre. Una vez que se practique este informe en que digan que los médicos forenses, en opinión de los médicos nuestros y la literatura científica, no coinciden, pues habrá que proponer una prueba pericial compartida y que comparezca nuestro perito y nuestros criminólogos con los médicos forenses. Una especie de careo forense. Claro, efectivamente, se haga una prueba compartida en la que los médicos forenses me digan en qué literatura científica se apoyan para que un hospital público diga que este menor iba con mucha frecuencia con problemas de azulado, de insuficiencia respiratoria, y que eso se ha proyectado en el tiempo, es decir, que no fue cuando nació, sino que hasta que desapareció tenía problemas de cianosis. Que me digan ellos cómo ellos pueden contrariar informes de la sanidad pública canaria en el sentido contrario. Hasta el momento, Marcos, hemos hablado de la cuestión jurídica, de la investigación, la situación capital, ¿no?, de este procedimiento. Pero cambiamos un poco de tercio y vamos a hablar de aspecto humano. Usted, con sus años de experiencia, siempre ha tenido no solo procedimientos muy importantes, muy mediáticos y muy trascendentes, sino también que en el aspecto personal entiendo que le habrán llegado y le habrán tocado bastante. Sí. En este caso, Jeremy Vargas está ahí en esa lista, por decirlo de alguna manera, de procedimientos especiales para usted. Claro, claro. Yo siempre digo que según el Estatuto General de la Abogacía del año 2021 y los anteriores, el abogado tiene independencia y libertad. No tienes que hacer abogacía a la carta, lo que diga el cliente, sino abrirle los ojos y decirle con honestidad lo que tú piensas, sin perjuicio de que haya otro abogado que diga lo contrario. Entonces, hay asuntos en los que se te paga, tú te dices tu informe, no vas de mercenario, sino que te implicas en él. De mí dijo un magistrado del Tribunal Supremo hace, pues llevo 53 años, como 40, dice, el problema de este abogado, lo dijo en plan cariñoso, es que es romántico y se implica en los asuntos. Hombre, yo eso se lo agradezco. Me lo dijo en plan crítica, pero crítica saludable, no crítica constructiva, no destructiva. Y yo se lo agradezco, ¿no? Entonces aquí te implicas, primero, porque crees que tienes razón, y segundo, porque te abren las puertas una familia en la que se portan conmigo magníficamente bien. La abuela misma me prepara para el viaje de vuelta unos sándwiches con unas Coca-Cola, que eso es, vamos, increíble. Milagros, la tía es, vamos, la pera limonera. La madre es una buena persona. Entonces, te sientes un poco más de la familia. Pero claro, te sientes cuando entras en esa casa y se te pone el pelo de punta. Entras en esa casa y te metes en la habitación de Jeremy. Y ves que está todo conserva igual, esperando que vuelva Jeremy. Ya la esperanza está muy, muy lejana, ¿no? Y ves que esa familia siguen pidiendo justicia, siguen sin ánimo de venganza y siguen diciendo, no sabemos lo que ha pasado, pero entendemos que a mi hijo le han secuestrado y lo han matado. Entonces, claro, eso hay que, como sea, llegar al fondo del asunto. Y Taisa Suárez siempre ha sido la abanderada en esta búsqueda de Jeremy Vargas, y no sé si usted coincide conmigo, siempre ha mostrado un rostro de desesperación, un rostro de angustia, desde el día de la desaparición de Jeremy hasta hoy, y han pasado muchísimos años. Para un letrado como usted, el cambiar ese rostro por una sonrisa,
¿Es un exceso de responsabilidad, la tormenta o es una motivación? ¿Cómo afronta usted Yo creo que este caso tan Yo creo que sentimental? si el abogado a la familia le cuenta la verdad, a lo mejor le ha de cambiar ese pensamiento que tiene muy suyo, que a lo mejor está confundiendo lo que estás trabajando tú con lo que puede pasar. Entonces, y Taisa está con nosotros porque yo le he ido contando todo lo que se está haciendo, que todavía falta mucha diligencia que practicar y porque todavía no nos han demostrado que Jeremy desapareciera solo, sino que hay una detención ilegal clarísima y me gustaría llegar, aunque sé que es muy difícil, al asesinato. Ahora mismo conseguir cualquier tipo de vestigio o resto de sangre, material biológico que nos demuestre su ADN es complicado. En su día valoramos en aquella granja cochinera donde había cerdos, pero nos dimos cuenta, hablando con los médicos forenses y veterinarios, que los cerdos no solamente, y lo digo con un sentido demasiado tranquilo, no solamente se alimentan de tejidos blandos, sino también tejidos duros. Entonces a esta fecha sería muy difícil, a pesar de que los huesos, como todos sabemos, perduran. El hueso, que es prácticamente es el ADN que te pueden dar, perdura, pero claro, ¿dónde conseguimos esos huesos? Es complicado, porque se han removido, etcétera, etcétera. No es muy difícil llegar a eso. ¿Qué le diría a la familia de Jeremy si ahora mismo la tuviera delante? ¿Qué mensaje transmitiría? Bueno, yo hablo mucho con todos ellos, con la abuela Mima, con Itaisa, por supuesto, con el abuelo Pepe y con la tía Coraje, con Milagros, y les voy diciendo que si el abogado confía en la justicia y el abogado os ha dicho que hay todavía muchas cosas que hacer para llegar a una convicción y que el juez definitivamente lo archive o se reabra, es porque algo de razón tendremos y en 4 años todavía no se ha cerrado. Algo de razón tendremos y algo de explicación y justificación nos darán estas pruebas. Ya digo, línea de investigación única, el Rubio con su derecho a la presunción de inocencia. Línea de acusación, hay elementos como para que se le pueda por lo menos procesar. Para finalizar, don Marcos, y Taisa, en esa rueda de prensa que usted realizó con ella en Santa Lucía cuando anunció pues, sí, las nuevas pruebas y que incluso llegaron las gafitas sí, del menor, recuerda ese momento claro, tan sí, impactante, ¿no? Sí, Porque sí, sí. a usted se le pone la piel de gallina, pero a todos, ¿no? Es que Cuando escuchamos sí. eso. Ella ese día llegó a manifestar que sería capaz de perdonar a Rubio si le dijera qué pasó con el niño. El otro día nosotros nos dijo que lo sentía, pero que ya no pensaba igual, que ella jamás va a perdonar el sufrimiento y el dolor que le ha causado durante tantos años. ¿Coincide usted con ella? ¿La entiende y se adhiere a esa Coincido con ella porque sentimiento? hace 3 años en que manifestó estas expresiones era expresión de desesperación. El Rubio no quiere hablar, a ver si habla y nos cuenta la verdad. Pero cuando ha ido avanzando todo esto y hemos ido viendo que cuente o no cuente la verdad, se acoja sobre el hecho al silencio. Hay elementos que en principio den lugar a que se le vuelva a reimputar y a reinvestigar. Yo creo que ella ha cambiado el chip diciendo vamos con la línea que el abogado nos ha marcado, el abogado y los peritos y la propia investigación, y vamos a por todas. A por todas. Por todas. Muchísimas gracias, don Marcos. Gracias por participar con nosotros con Canal 7 en este reportaje, que insisto, no deja de ser un recordatorio de que Jeremy sigue en la mente de todos 25 años después de su nacimiento y que el procedimiento de forma paralela también sigue vivo. Gracias y encantado de tenerlo. Bueno, yo hay algo que no puedo olvidar. Yo las Islas Canarias tengo allí bastantes asuntos, tanto familia como penales, etcétera, y de verdad, comparándolo con otras regiones o comunidades autonómicas de España, estaría en lo más alto. También con Cataluña, también con Andalucía, por supuesto, pero estaría alto cómo han acogido esta línea de investigación, que no ha sido idea de un abogado loco o romántico y de una familia loca, sino que han sido muy respetuosos con nuestra línea y también respetuosos con el propio Rubio. Entonces, Canarias se ha portado muy bien y creo que Canarias se le debe dar una explicación a ver qué ha pasado en un caso que todavía no se ha resuelto y que de una forma u otra está en la opinión pública y en los sentimientos, porque somos padres, madres y familia. Y los canarios y los peninsulares, llamado godos, y yo me río mucho con esta palabra porque me hace mucha gracia, los canarios y los peninsulares hay un tema, y son el sentimiento de esta familia con un asunto que no se ha terminado, después de 5 años. Y esto es muy duro, y es meterse toda la noche en la cama diciendo, mi hijo, ¿dónde estará? Y tener que buscar las gafas, tener que buscar lo otro, los documentos médicos para justificar que hay un error. Eso es mucho, porque es de nuevo el duelo, buscar cosas. Pero
es una obligación que tenemos todos. Una obligación para todos, no solo para ustedes, para la familia, sino para todos los canarios y los ciudadanos en general, de saber Sí, qué porque pasó con Jeremy. aunque ustedes crean que este asunto está focalizado en Canarias, no. para A nada. mí hay gente que me pregunta, desde Adolfo Sancho hasta Ruiz Mateos y Jeremy, que por cierto, y ya voy a poner la guinda, Jeremy no es Jeremy, es Jeremy. Jeremy. Porque, Usted en sus escritos siempre pone Jeremy, claro, y ya nos contó la anécdota. pero que pongo Jeremy porque Porque se llama así. un familiar de la madre puso Jeremy con Y, cuando no es con Y la certificación de nacimiento del niño. Y realmente es muy triste que le estemos llamando Jeremy cuando es Jeremy, pero bueno, tampoco pasa nada, al final es el mismo, ¿no? Pero realmente fue un error de uno que puso una Y en vez de una J, que era el nombre del niño, pero bueno, nos hemos quedado con esto, Quedará como una para siempre anécdota más. esa anécdota. Don Marcos, muchísimas gracias. Nada, encantadísimo siempre, muchas gracias.